Bienvenidos a Laburantes, este programa donde vamos a analizar la vida sindical aquí de nuestro país. No soy Gabriel Morini, quería el canal traer a alguien que fuera similar a Morini, igual en altura, igual de barba. Fuimos a paritarias, negociamos la barba, no la altura, así que finalmente me terminaron trayendo a mí y dijeron, vos que haces de todo un poco, hacé menos que nada y vení, parate acá delante del programa. Le mandamos un abrazo grande al abuelo Morini, a Gabriel Morini, que hoy no puede estar con nosotros por una cuestión familiar, pero la semana que viene va a estar aquí haciéndose cargo de este programa que lleva él abanderado como siempre, pero que además lo acompaña un gran equipo como el que hoy me acompañan a mí. Me dijeron, vos andá tranquilo que nosotros te ayudamos y estamos al lado tuyo, como es Zulema. ¿Cómo estás, Zule? Hola, ¿Bien? Claudio. Y Lautaro también nos acompaña aquí. Bienvenido a la Muchas gracias. Usted dijo, vos andá tranquilo. Dormí sin frazada, me mandó ayer el mensaje de Lautaro. Una serie de mensajes que nos estamos mandando, qué tenés puesto, que yo, bueno, vos dormís sin frazada, me dijo, y yo lo entendí acá como laburamos. parte del mensaje. Así es. Bueno, acá estamos al lado tuyo. Gracias por venir acá al programa a darnos una mano, vos a nosotros, y bueno, hacemos un saludo a Gabriel. Extensivo el saludo para Gabriel y su familia. Muy bien, que va a estar seguramente la semana que viene ya aquí formando parte nuevamente de este equipo, de un programa que, como hemos dicho, va a tratar por lo menos de analizar el sindicalismo de otro lugar, que es el que los medios de comunicación hegemónicos hacen generalmente, que es estigmatizarlo, endemoniarlo y demás. Acá vamos a hablar del verdadero trabajo que hacen los sindicatos, de los laburantes, de la gente que está detrás de los sindicatos, de cada uno de los trabajadores, ¿verdad? Exactamente. Así es. Y por ejemplo, podemos arrancar con las noticias que hacen al día a día y que hacen al conflicto. Y una de ellas tiene que ver con el estado de alerta y movilización que hay en el sindicato de peajes. Esto se trata debido a que en los últimos días el gobierno ha dado a conocer que va a cerrar cabinas de peajes en el corredor nacional. Estaríamos hablando de 2.500 trabajadores del peaje despedidos. Esto ocasionó la movilización de SUTBA, que es el sindicato único de trabajadores de peaje, por lo cual están en situación de emergencia y de alerta ante esta medida del gobierno. Antes estaba Facundo Moyano, ¿verdad? Delante del sindicato de los trabajadores del... Sigue estando, me parece. Ah, ¿sigue estando? Sí, claro, sí. sí. Y sobre todo teniendo en cuenta esto, digo, y de todas maneras hay convocada estado de situación, digamos, de lo que va a suceder y sobre todo estar en alerta a lo que viene. Todavía esto no está oficializado, los 2.500 trabajadores despedidos, pero sí, por eso la movilización en el sindicato y el estado de alerta de los trabajadores. Sí, forma parte del plan económico de este gobierno, ¿no? Digo, algo que ya se ha analizado acá, que hemos analizado en varios programas del canal también. Parte de este plan económico, de este nuevo neoliberalismo, es tener a los trabajadores fuera y reclamando. Sí, y además, bueno, ya pasando a la segunda noticia, a pesar de los resultados electorales que tuvo el oficialismo, bastante más favorables de lo que muchos hubiésemos querido. Bueno, lo cierto es que la situación económica general del país no cierra y hoy trascendió, la segunda noticia es que estamos en las puertas del peor déficit comercial de la historia de nuestro país. El peor desde que hay mediciones, que es desde 1910, y el peor reemplazando al déficit comercial de 1994. El déficit comercial es la diferencia que hay entre lo que se importa, es decir, lo que viene de afuera, los productos terminados que vienen de afuera, y lo que nosotros vendemos hacia el exterior. Algunos datos que trascienden por este informe es elaborado por la Universidad de Avellaneda, la Universidad Nacional de Avellaneda, es que las exportaciones van creciendo y las importaciones en estos 6-7 meses acumulados que hay de 2017 crecieron al 15%. Eso es una situación Esta bestialidad, que es muy 15%. Y además es muy complejo en relación a que, ¿por qué es importante el comercio exterior? Porque el país, el valor de una moneda se mide en referencia a la divisa. La divisa desde la década del 70 es el dólar. Es decir, que hay tres formas de ingreso de dólar a cualquier país, que una es a través del superávit comercial que hubo en 2014, 2015 y 2016, según este último informe. Y las otras dos formas son a través de endeudamiento externo y
de inversión extranjera directa. Las inversiones ya sabemos que no están viniendo, venden los brotes verdes y todas esas cosas. Sí, es el Rabino Berman disfrazado, el único brote verde que hemos visto acá. Después no hubo otra cosa. El comercio exterior está en un déficit notorio, histórico, como es el motivo de esta noticia, y lo que pareciera ser que está más o menos manteniendo la situación económica del país es el endeudamiento bestial que están teniendo, que es posible, hay que decirlo, gracias al nivel muy bajo de endeudamiento en relación al PBI que encontró la actual gestión, pero que muestra desnuda los problemas estructurales del país, porque esto en algún momento se va a cortar el endeudamiento, con todas las consecuencias negativas que va a dejar para el país, para las próximas generaciones. Y ahí estamos otra vez ante las puertas de una crisis de envergadura bastante grande, digamos. Sí, además, digo, cuando hablamos de las importaciones y las exportaciones, es trabajo, digo, es gente que se queda sin trabajo. Hablar de lo que el país puede llegar a exportar es cosas que se fabrican acá, productos, digo, se pueden llegar a fabricar acá, no se están fabricando, entonces eso es parte de trabajo que se pierde. Y eso que decís me hizo acordar de que la composición de las exportaciones argentinas se está dando el fenómeno de la reprimarización. La reprimarización es, se están vendiendo productos con poco valor agregado. Se vende arroz, se venden algunas carnes congeladas, es decir, poco producto que genera valor agregado y que por lo tanto tiene más trabajo generado. Lo cierto es que además se están importando muchos productos también del sector primario, lo que afecta a las economías regionales. Es decir, hace poquito salió la noticia de las barreras arancelarias que le puso Estados Unidos al biodiesel argentino, que es uno de los productos provenientes del sector primario, pero que tiene valor agregado. Y al contrario, empezamos a importar carne de cerdo desde Estados Unidos, ¿no? Después de que venimos importando carnes de Brasil. Sí, y unos días antes había estado el vicepresidente norteamericano acá. Exactamente. ¿No? Tratando de negociar los limones, digo. Mientras Macri trata de negociar los limones, te cierran el comercio de biodiesel. Y le compramos además armas hace poquito, en ese escándalo que estuvo metido el último candidato del radicalismo renovado, Martín Lustó, como ex embajador de Estados Unidos. Y déjame decirte un dato más. El crecimiento, los principales países que exportan hacia Argentina, es decir, desde los cuales nosotros importamos, son Brasil, que tuvo un crecimiento enorme en relación a los productos que nos venden, del 73,6%, China, que es el 14%, y Estados Unidos, casi el 4%, que es lo que está ahora tratando de meter algunas exportaciones más en nuestro mercado para poder equiparar con esos dos destinos. Quieren que volvamos a hacer el gallinero, el granero del mundo para los mismos 5 gallineros de siempre, ¿no? La versión ayornada es el supermercado del mundo. Claro, el supermercado, pero vendemos productos sueltos. Ese es el problema del supermercado que quieren hacer. ¿Qué más tenemos, Zule? Claudio Lautaro, vamos a hablar de los medios y en el día de ayer nos enteramos de 17 cesanteados, esto en Radio Pop, Rock and Pop, perdón, y Radio Splendid. Se trata de trabajadores, 17 de 30 trabajadores que les llegaron la cesantía y los despidos también. El día domingo fue el día de la radiodifusión argentina. En este contexto se da esto, también se hizo una movilización en el día de ayer y concentración por estos trabajadores de estos medios de comunicación y contextualizarlo porque además también en el día de ayer se lanzó la campaña nacional de la coalición por una nueva comunicación democrática. Esto se sucedió frente al Congreso y defendiendo la desguazada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, defendiendo los puestos de trabajo, pidiendo por el derecho a la comunicación y por la producción nacional. El conflicto también llega a los medios de comunicación y lo importante es esta campaña que se lanzó en el día de ayer en el Congreso a nivel nacional. Es increíble, ¿no? Como la ley de medios, eso que tanto tiempo nos costó generar, que tanto tiempo costó y tanto trabajo. Que tan debatida y consensuada. Claro, porque además hay que ser honesto, fue una ley que no es una ley del kirchnerismo, claramente, digo, fue debatida por todas las fuerzas políticas y es la única ley que fue promovida por el Ejecutivo, votada y aprobada por el Legislativo y fue reforzada por el Poder Judicial. O sea, los tres poderes del Estado habían dicho que la ley
era aplicable y finalmente se terminó sin aplicar con muy poquitas cosas y finalmente el gobierno de Mauricio Macri la vetó de un golpe. Por eso decimos desguazada, ¿no? Porque la ley hoy existe, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí sucedió es que eliminó determinadas partes que por supuesto vitales, claro, hacen hasta a la concentración de medios, por ejemplo, al sostenimiento. Algo que está sucediendo es el sostenimiento de los medios alternativos y comunitarios, por ejemplo. Por eso es importante que esta campaña nacional que se lanzó en el día de ayer tome difusión, ¿no? Porque habla de todos estos puntos y recordemos, la coalición está integrada por todos los sectores sociales del país, ¿no? Desde las universidades, los medios como los nuestros, digo, ¿no? Los medios universitarios, las radios. Por eso es tan importante esta campaña que se lanzó en el día de ayer y que por supuesto hay mucho más trabajo a desarrollar en conjunto con los medios de comunicación. Muy bien, y tener memoria de todo lo que se trabajó y todo lo que se esforzó para esa ley. Muy bien, nosotros vamos a ir a la apertura porque ya están aquí en nuestros estudios nuestros invitados. El primero de ellos con quien vamos a estar hablando es Gonzalo Chebel, quien es secretario gremial de la Comisión Interna de IOMA de UPCN. Vamos a estar analizando cuál es el conflicto que se está viviendo ahí en IOMA. Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad en general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es crear trabajo. Muy bien, y seguimos aquí en Laburantes y lo que habíamos prometido, vamos a hablar con Gonzalo García Chebel, el doble apellido, de hecho, es con doble apellido, para algo lo tiene, ¿no? Si no, compuesto, exacto. Claro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a todos por la invitación. No, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco del conflicto que se está viviendo en IOMA. Por estas horas, hoy te escuchaba cuando llegaste que dijiste hay muchas dependencias que fueron afectadas por la lluvia de hoy a la mañana. Sí, en IOMA lo que tenemos es una cuestión estructural que, para ser realmente sinceros, no es actual. Venimos arrastrando ya poco presupuesto para lo que es mantenimiento, para lo que son obras importantes dentro de la estructura del IOMA. Y hoy la tormenta, que no fue de grandes magnitudes, ha dañado muchas de las delegaciones que tenemos en La Plata, en Berizo, en Ensenada. Tengo por lo menos el 70% de las delegaciones en La Plata, tuvimos que cerrarlas porque o salía agua de los enchufes o se filtraba agua por cualquier lado. Eso lleva un peligro para los compañeros y también para los afiliados. Así que se tomó la determinación de eso, cortarlo. Bien. Hasta que podamos tener, de parte de las autoridades de esta nueva gestión, que ya no está nueva, resoluciones. ¿Sí? Vamos a ver ahora un informe que hemos hecho para adentrarnos en lo que es el conflicto y que vos nos des una opinión y que podamos meternos en la palabra. ¿Te parece? Bárbaro. Bien, vemos entonces este informe. Sabido es que venimos reclamando un régimen de 40 horas para el sector y un incremento en una bonificación que cobran los empleados de IOMA. Y ante la negativa de esta situación presupuestaria, me parece que está bien, podemos esperar a la próxima paritaria o a una mesa técnica sectorial para poder discutir eso, pero lo que no podemos esperar más es que los compañeros sigan trabajando en las condiciones que trabajan, que cuando no entregan un trámite porque no hay tóner o porque no hay papel, los afiliados se la agarran con los empleados y hasta han llegado a golpearlos en varias oportunidades. Entonces me parece que uno puede tener paciencia y tener un compás de espera y de diálogo cuando existe desde la otra parte una voluntad de dialogar. Cuando se corta el diálogo, bueno, entonces reclamamos
a fondo todo lo que haya que reclamar. Lo que no quiere decir que no lo reclamemos cuando tenemos diálogo, sino que lo reclamás de otra manera, te sentás en una mesa, vas viendo qué se puede solucionar día a día. De esta manera tenés que plantear todo porque no tenés diálogo y entregar en un petitorio todo lo que tenés que reclamar. Es lamentable que sea así. No ha sido así siempre con esta gestión, quiero recalcarlo porque hemos podido sentarnos en mesas técnicas a trabajar, por ejemplo, con el nomenclador informático, que todavía no salió, pero por cuestiones administrativas, no presupuestarias, pero cortar el diálogo de cuajo, como dicen ellos que lo ha cortado el ministro de Economía Lacunza, como si ellos fueran parte de otro gobierno, es una cosa rara. Lacunza no nos deja, dicen. La verdad que son parte del mismo gobierno y nosotros exigimos una respuesta de a quién le toca conducir el IOMA. Y bueno, estamos todos en la misma sintonía. Creemos que es el momento donde este gobierno creo que va a dar un paso adelante en la restricción de derechos que hemos logrado con mucho esfuerzo y en algunos casos con la vida de muchos compañeros, y que como representantes gremiales desde nuestro lugar no lo podemos permitir. Lo que sí creemos que la mejor decisión es seguir manteniendo la unidad del movimiento obrero para poder ser fuertes en las luchas que se vienen, que creo que van a ser bastante contundentes y decisivas para nosotros. Muy bien, vos decías recién que no es un conflicto nuevo, pero que hay un silencio del otro lado que preocupa, ¿no? Mirá, lo preocupante acá es la subejecución presupuestaria. Eso es quizás el punto clave de la cuestión. Sabemos que no se han ejecutado ni siquiera un cuarto del presupuesto que tiene el IOMA, lo cual conlleva déficit en la atención. O sea, sí, ¿Pero como el presupuesto trabajadores, de este año? Sí, el No presupuesto sé, de este año. Como trabajadores no sabemos el servicio que nosotros brindamos. Brindamos un servicio a la comunidad y que es sumamente necesario. Y uno cuando reclama, no reclama por cuestiones personales. Tenemos gente que está enferma y no podemos atender a las condiciones en las que se encuentran las delegaciones hoy. No hay tóner, no compran papel, no hay nada. Y cuando uno va a reclamar, te piden que lo hagas por nota. Hace la nota y la respuesta es que, como lo dice nuestro secretario gremial a nivel provincial, Diego Rétola, el ministro de Economía de la provincia, te dice que no, sin siquiera una causal de justificación. La respuesta es no. No hablamos de cuestiones salariales, no hablamos de incremento de bonificaciones porque nosotros queremos y porque sí. Llevamos cuestiones también como esto. Claro, prácticas, digo. De mantenimiento incluso. Le estamos diciendo, se te está cayendo una delegación, necesitas esto. La respuesta es no. Las autoridades se niegan a todo. Con eso estamos trabajando hoy día a día. Gonzalo, sí. ¿Y cómo sigue? Hace 15 días estuvimos entrevistando al secretario general de la comisión. Sí, señor Lalo Antonelli. ¿Y cómo sigue? Porque esto evidentemente se va a sostener. ¿Qué están evaluando ustedes? Bien, nosotros tenemos una lógica de trabajo que es el diálogo. Por el servicio que brindamos al pertenecer a la Administración Pública Provincial, cualquier interrupción en el servicio al que perjudica no es al Poder Ejecutivo, sino a otro trabajador, a otro laburante. Claro. Entonces, como última instancia llevamos medidas de fuerza que perjudiquen la atención. Eso también nos perjudica a nosotros, porque obviamente nuestros reclamos no se hacen sentir como nosotros quisiéramos, y por eso es que hemos tomado estas medidas de asambleas, de cuestiones que intenten no perjudicar al resto de los trabajadores. Lamentablemente, los tiempos de la política no son los que a nosotros nos gustarían, y hoy tenemos una situación de un impasse, porque estamos a la espera de que el Ministerio de Trabajo, a través de una mesa técnica, nos dé alguna respuesta. Ya que el Poder Ejecutivo no la brinda, usemos el intermediario natural, que es el Ministerio de Trabajo. Se supone que esta semana, entre jueves y viernes, tenemos reunión de mesa técnica provincial y ahí veremos cuáles son los pasos a seguir. Por lo que creemos y la información que nosotros tenemos, la respuesta va a seguir siendo no, lo que nos va a llevar otra vez a tomar alguna medida de fuerza como la que hemos implementado las semanas anteriores. ¿Los recibe directamente Alejandro Villegas, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires? No, nos recibe Sousa, que es una compañera que está en la parte de paritaria. Las autoridades, por lo visto, no están. Claro. No están. Se ve que están en campaña, vaya a saber qué es lo que pasa, pero no están en sus lugares de trabajo. Ahora, si un trabajador no está en su lugar de trabajo, ese trabajo le sufre un descuento. Claro. Es la distinta vara con la que miden las cuestiones. Vos decías recién que también hay un reclamo que tiene que ver con lo salarial, que también tiene que ver con el pase a planta.
¿eso tampoco están dispuestos a discutirlo? Digo, ¿no te discuten el tóner, las hojas que hace falta? Digo, ya lo mínimo, lo máximo, ¿tampoco lo quieren discutir? Mirá, el pasaplanta fue un acuerdo paritario que se cerró en diciembre del año pasado. Nosotros solicitamos que se pase por fin a planta permanente a 16.000 trabajadores, en 3 tramos, 2017, 18 y 19. Para agosto de este año ya tenemos que haber tenido el instructivo del Ministerio de Trabajo de cuáles eran los requerimientos para poder ser pasado a planta permanente. Todavía lo estamos esperando. O sea, no hay ningún tipo de respuesta. Dilatan. La forma de gestión es dilatar, absolutamente todo. Así trabajan. ¿Y lo salarial, digo, la discusión paritaria salarial? Nosotros hemos cerrado una paritaria con una cláusula gatillo, que era una Claro, cuestión innovadora, porque sabíamos de que ese 17% de inflación que ellos habían previsto en el presupuesto del 2017 no iba a llegar, no iba a ser. Con lo cual optamos por ese tipo de actualización automática que nos permite no ganar, sino no perder tanto poder adquisitivo a lo largo del año. Bien. ¿Te pasó alguna vez, digo, tenés una historia de gremial, ¿no?, participando activamente, que en un año electoral se elimine todo tipo de discusión? Porque uno llama la atención esto, ¿no? Bueno, en los años electorales generalmente los partidos políticos tratan Uno sabe. Quienes son gobiernos, claro, trata de tener más cintura. Uno sabe, y en la experiencia que uno lleva, que por lo general las cosas se dan en época de elecciones, Claro. en época eleccionaria. Estos muchachos no se rigen por la misma lógica. No hay diálogo, no hay consenso para nada, y menos que menos va a haber algún tipo... Sabemos que demonizan a los sindicatos. Le pasó a Baradel en Educación, le pasó al compañero Plagini en Canillita. Detestan a los sindicatos, básicamente porque son la fuerza de la unidad de los trabajadores, y ellos lo que buscan es la disolución, o sea, no sé la palabra puntual. Sí, estigmatizarlos por lo pronto. Digo, Sí. hacer Como una mínimo es la estigmatización de los trabajadores. Sí. Sí, más aquellos que tienen algún tipo de representatividad del resto, del conjunto de los trabajadores. Y la marcha de la CGT, ahora vamos a estar analizándola también en el próximo bloque. ¿Qué lectura haces? Porque también después de las elecciones, donde el gobierno creyó o salió a decir que había ganado la elección, por más que los números después le dijeron lo contrario, Sí. tuvo como una suerte de envalentonamiento, ¿no? Como que la marcha de la CGT posterior no les hizo tanto ruido a ellos internamente, creyendo que habían ganado. ¿Qué lectura Yo haces? creo que están subestimando la movilización del 22, porque si bien a primera vista no les repercutió tanto como nosotros hubiésemos querido, sí les ha cambiado algo, que es la modificación interna de la Confederación General del Trabajo. Como se está dirimiendo cuestiones de poder, y ellos tienen algunos alfiles ahí adentro, yo creo que van a perder esa pata que tienen, desinflando por fin el peso que tiene Cambiemos dentro de la CGT y ya dejándola librada a que la Confederación sí tome las riendas del reclamo popular, ¿no? Además, digo, uno puede analizar también las diferentes medidas que ha llevado adelante el gobierno. Por ejemplo, la ley de ART, que ahora está discutiéndose si la provincia En el Senado finalmente provincial, se va a sí. adherir o no. Esperemos que no. Claro, la mirada hacia los juicios laborales, digo... Bien, la demonización de la justicia laboral, algo que para nosotros es fundamental. Si nosotros no tuviésemos esa herramienta, la justicia laboral es muy útil en otros casos que por ahí no se contempla tanto. Si vos no tenés la justicia laboral, el delegado de base, el delegado sindical, el compañero que está codo a codo con el trabajador, pierde los fueros. Porque es donde uno puede ir a hacer valer los fueros que tiene para que estos muchachos no tomen ningún tipo de represalia. Desinflando eso, no solamente van por la indemnización, van directamente por los gremios. Claro. Eso es una cuestión central que hay que tener en cuenta. Claro, apuestan a eso, a terminar de desarticular. A terminar de romper absolutamente todo lo que sea unidad de los trabajadores. Gonzalo, Sí. Hablabas de los reclamos del gremio y del sector de los trabajadores, ¿no? Pero IOMA tiene otros problemas estructurales en sí, ¿no? La falta del presupuesto es uno. Hasta hace muy poco no había acuerdo con los médicos. Digo, ¿cuáles son esos otros problemas estructurales de lo que es IOMA y que la gente no sabe, ¿no? Cuando se acerca y lo único que ve es esto que le venden, ¿no? El reclamo que hay de los trabajadores. Mirá, el trabajador del IOMA tiene la camiseta puesta, creo que más que ninguna otra organización, organismo provincial. Yo no conozco otro trabajador que le ponga el pecho tanto como es un empleado de IOMA, porque
sin absolutamente nada, sin ni siquiera una hoja, sigue trabajando igual y dándole respuesta al afiliado. La parte presupuestaria es fundamental, porque en realidad cualquier cuestión atraviesa por el presupuesto, desde la falta de personal, que brindaría una mejor calidad de servicio, incluido el tóner, el papel, lo que parezca una pavada, hasta las oficinas. Todo es presupuestario, lamentablemente. Así que, respondiendo a tu pregunta, si no resuelven la cuestión presupuestaria, no vamos a poder resolver ningún tipo de cuestión estructural como la que vos nombrás, hasta el acuerdo con los médicos. Que el acuerdo con los médicos es una cuestión salarial por parte de la agremiación médica, ¿no? Eso hay que contemplarlo. ¿Hace cuánto que trabajás en IOMA? 10 años. 10 años. Tengo la suerte de hace 10 años de estar trabajando ahí. Siempre en atención al público. Mirá, sí. Siempre. Muchísimas gracias por haber venido. Por ¿sí? favor, chicos, muchas Esperemos gracias por invitarme. que esto tenga algún tipo de solución, digamos que por lo pronto se designen a dar una respuesta. Positiva o negativa, pero que den una respuesta. Ojalá digo, que sea nos dejen. positiva, ¿no? Es lo que Claro, nosotros sí, esperamos para poder es- por fin abandonar la lucha y dedicarnos a lo que a nosotros nos gusta, que es Claro. atender al resto de los afiliados. Digo, pero que se sientan que están discutiendo par a par con alguien, digo, que no hagan No. este vacío comunicacional. Hoy estamos que nos hablando están con una haciendo. pared. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por Gracias haber por venido. invitarme. Nosotros nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque vamos a estar analizando la movilización de la CGT, vamos a estar analizando cuál es el impacto político también de esa movilización. Nos va a estar acompañando Hernán Escudero de SADOP y de la Corriente Federal de los Trabajadores. Ya venimos.